Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy empezamos, ¿no? Empezamos con nuestra actividad acá en nuestro querido Comunicación y Derecho y empezamos nuestra actividad en tribunales, así que hoy es doble empezar. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Eduardo Alejandro Nalbarte Migliaro. Él es un querido abogado, laboralista, penalista, también hace familia. Él es de nuestro querido país de Uruguay, de Montevideo. Así que bueno, hoy nos vamos a encontrar con algunas cosas, él nos va a comentar algo, lo específico, cómo es en Uruguay, ya fundamentalmente que eh, no hay colegiación obligatoria. Así que la conducción la va a realizar la doctora Daniela Andrea Villar, ella es abogada laboralista. Así que Dani, te dejo a vos. Gracias, Eduardo, gracias por estar. Y bueno, empezamos con la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado, por Facebook Live. Un gusto, Andrea. Bueno, Gracias, Eduardo. muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias a Eduardo por acompañarnos hoy y por mostrarnos de alguna manera, ilustrarnos cómo del otro lado del charco se ejerce la profesión de la abogacía que tanto queremos. Y hay una pregunta primera que la hacemos a todos los entrevistados, nadie se salva de esa pregunta, y es, ¿por qué elegiste ser abogado? Esa pregunta te respondo de la siguiente manera. Elegí ser abogado por una cuestión, porque anteriormente no me gustan las injusticias. Entonces, desde niño siempre no me gustaban las injusticias. Tengo el antecedente de que mi padre es abogado, ahora es jubilado, pero es abogado, es el único de mi familia que se tiró para el lado de la abogacía, pero el antecedente estaba ahí. Y también por una cuestión práctica, que cuando yo estaba terminando el secundario, acá se dice preparatorios, en aquella época, en la época de la dictadura, no había sociología, yo quería dedicarme a la sociología. Y la opción que se parecía más era derecho. Hay partes de estudio de la sociología. Ingresé a facultad, me empezó a apasionar el derecho y en un momento tuve que tomar la decisión si dejaba la carrera y me dedicaba a otras actividades o a estudiar otras cosas, y tomé la decisión de terminar la carrera. Y entonces, desde ese momento, terminé la carrera con algunas dificultades, pero la terminé y bueno, me recibí de abogado y ahora estoy ejerciendo la abogacía. Bien, y antes de comenzar esta entrevista estábamos charlando de la carrera en sí de abogacía en Uruguay. Me comentabas acerca de que hay una sola universidad pública. Contanos un poquito acerca de eso, porque para nosotros es totalmente distinto. Tenemos muchas universidades públicas, incluso en la misma provincia de Buenos Aires. Se ha implementado desde hace ya unos cuantos años universidades nacionales que están en el conurbano bonaerense, o sea, en la provincia de Buenos Aires, en la parte más cercana a la capital federal. ¿Cómo es entonces en Uruguay esto de que hay una sola universidad pública y ahora tienen algunas privadas? La universidad pública en Uruguay ya viene con el nacimiento del Uruguay. Ya en 1830 se empezó a conformar la universidad con algunas carreras, que la primera fue justamente
abogacía, en ese momento no se llamaba Derecho y Ciencias Sociales como después fue, y la universidad siempre fue un bastión importante del pensamiento, en caso de derecho jurídico y de avanzada y progresista del Uruguay. También, digo, no es, porque sea una universidad pública, única universidad pública, no significa que la universidad esté solamente radicada en Uruguay. Desde hace un proceso largo que viene desde antes de la dictadura, pero se empezó a afianzar después de la dictadura, la universidad se extendió todo el Uruguay, creando centros regionales, donde en esos centros regionales también se dan varias carreras. Y entonces se empezó con el Centro Regional del Norte, en la ciudad de Salto, vecina a Concordia, en Argentina, y ahí se empezó con Derecho y otras carreras. Después se extendió a Paysandú, a Tacuarembó, a Rocha, Maldonado, la universidad está inserta en todo el Uruguay y actualmente tiene 130.000 estudiantes de todas las carreras. Y en Montevideo está, en relación a Derecho, está Derecho con varias carreras, y el interior en Salto, y yo ahora no me acuerdo si en algún otro centro está, pero los centros más importantes de Derecho son Montevideo y Salto. Ajá. No sé Y si... perdón que te interrumpí. El Sí. acceso a la carrera, tanto en la universidad pública como en la privada, es de la misma manera, es con un examen de ingreso. Nosotros por acá tenemos para la UBA el ingreso a través como un curso preparatorio sería, que dura un año, de 6 materias, pero el ingreso a universidades privadas generalmente es con un examen de ingreso. ¿Ustedes cómo eso lo tienen organizado? Yo te puedo informar de lo que conozco de la universidad pública. La universidad pública el ingreso es gratuito y no tienes examen de ingreso. Tenés que tener salvadas todas las materias de secundaria, de sexto año del liceo, de preparatorio, que se llama acá en Uruguay, relacionadas, por ejemplo, con el derecho, con sexto año de derecho salvados a febrero del año que vas a entrar a facultad. En algunas facultades, por eso depende del área específica de cada facultad, le pueden dar una chance más a los estudiantes de primer año que se anoten en facultad con una previa, Claro. y que tengan que dar el examen en abril en secundaria para poder salvar y poder así seguir el curso en la facultad. En Derecho, yo hace ya más de 20 años que no tengo contacto con la facultad, pero tengo un contacto por otros colegas, pero contacto de la vida diaria de facultad. No ha cambiado en lo sustancial el tema del ingreso a facultad. Siempre ha sido así. En relación a las privadas, siguen, por lo que sé, no tienen examen de ingreso ni admisión. Digo, no puedo asegurarlo que sea así o no, porque no tengo conocimiento de cómo funciona el examen de ingreso a las privadas. Lo único que tengo claro es que se ingresa solo teniendo todo aprobado secundario. Claro. Bien. Eso es un requisito mínimo que tienen todos,
no solamente para la Facultad de Derecho, sino para todas las facultades en sus distintas materias. Ajá. Y en relación al ejercicio de la profesión, nos contabas que no había colegiación. ¿Cómo es la matriculación? ¿Es ante la corte? ¿Cómo es en Uruguay para que un abogado, una vez que se recibió, pueda ejercer la profesión? Cuando un abogado se recibe, la universidad les pide el título, en este caso de abogado, se presenta ante el registro de profesionales de la Suprema Corte de Justicia y se le concede un número de matrícula de abogado, y desde hace unos años se hizo obligatorio también un carnet habilitante de ejercicio. Entonces, cuando se les pide ese registro, que aparte juramos ante la Suprema Corte de Justicia, juramos entre los 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia, se pone en un trámite burocrático, se pone en el título que tenemos el número de legajo, la matrícula y el número de carnet, se nos da ese carnet habilitante que tiene la matrícula y tiene el número de carnet, y con eso podemos ejercer, a partir de ahí en adelante podemos ejercer la abogacía en todo el país. Ah, perfecto. Entonces se puede ejercer en cualquier departamento judicial con esta matrícula única. Uruguay es un estado, vendría a ser, no es un estado unitario, no es un estado federal como el de ustedes, pero a nivel de administración de justicia funciona como un estado unitario. Pues no hay los departamentos que serían similares a las provincias, no tienen Suprema Corte de Justicia departamental o su sistema de legislación relacionamos. En Uruguay rige todo el mismo Código Civil, todo el mismo Código Penal, el Código Tributario, todas las normas, no hay, hay esferas específicas que no funcionan para un determinado departamento y para otro departamento no. Los 19 departamentos del Uruguay se rigen con las mismas normas de derecho. Claro. Bien, y en relación habíamos hablado que con esto del COVID, la pandemia, las restricciones, los confinamientos, el ejercicio ha variado muchísimo y no sabemos cómo es en Uruguay. Aquí en Argentina, yo te puedo contar que antes se realizaban todas las tareas en forma presencial, íbamos los abogados todos los días a tribunales a llevar nuestros escritos en formato papel, aunque después los digitalizábamos. Y con todo esto de la pandemia, ya no vamos prácticamente a tribunales. Si queremos hacer alguna diligencia que necesariamente y no se puede hacer de otra manera que no sea presencial, tenemos que pedir un turno vía mail al juzgado, otorgado el turno, ir en el horario exacto, no más de 15 minutos, por lo menos eso en la Justicia Nacional, que es donde yo ejerzo, varió y mucho. Queríamos saber cómo es el ejercicio profesional antes y después de la pandemia en Uruguay, cómo cambió la tarea del abogado uruguayo. Cambió porque está pasando más, también lo mismo que pasa en Argentina, a raíz del COVID, muchas actividades presenciales no se pueden hacer. Nosotros tuvimos 2 procesos de feria judicial extraordinaria donde no hubo ninguna actividad. El año pasado, de marzo a junio, sí, marzo, junio,
no, perdón, de marzo a mayo, fines de mayo, tuvimos una feria judicial extraordinaria resuelta por la Suprema Corte de Justicia y después refrendada por una ley que aprobó el Parlamento uruguayo, que la habilitaba, porque eso tiene que ser habilitado por una ley, y ahí no hubo ninguna actividad judicial. Lo que se habilitó después de ahí fue hacer todos los trámites por agenda, cuando teníamos que ir a un juzgado a controlar un expediente, teníamos que pedir por un sistema que tiene el Poder Judicial uruguayo, que se llama Ventanilla Única, donde estamos registrados todos los abogados y los escribanos también. Nos agendamos para ir a determinado juzgado en determinada hora, y funciona eso hasta este año, sigue funcionando igual. Y a partir de este año, después en julio se suspendió la feria judicial menor. En Uruguay la feria judicial menor son 15 días, se suspendió, o sea, hasta fin de año, hasta la feria judicial mayor, se estuvo trabajando con esa situación para presentar escritos, hacer esa agenda, o para ir a mirar en qué estaban los expedientes, o consultar los expedientes, se pedía la agenda. Más allá que ya en Uruguay de hace años existe el control por internet de los expedientes, y a través de una aplicación que nos llegan a los abogados, los expedientes que nosotros tenemos, nos llega el movimiento del expediente. Entonces, a raíz de eso podíamos, por ejemplo, ir, si sabíamos que había un movimiento del expediente, hacer la agenda para ir a controlar el expediente. Y después... O sea que por la aplicación ustedes no ven el despacho del juzgado, por ejemplo. No. Por ejemplo, dice expediente, por ejemplo, yo hace un rato acabo de llegar a un juzgado y decía que un expediente está en la oficina actuaria. Yo, para saber por qué estaba en la oficina actuaria, me agendé y fui hasta el juzgado a ver por qué estaba en la oficina actuaria. ¿Ah? Claro. O si está el despacho, dice que está el despacho, y lo es porque lo tiene el juez en el juzgado, o en algunos juzgados que hay secretario del juez, lo tiene el secretario del juez y no el juez, pero está el despacho. Y después, a partir de este año, se empezó a aplicar conjuntamente con un sistema que ya teníamos nosotros del año 92, que era un preingreso de los expedientes por internet, las demandas nuevas. Ahora nosotros podemos ingresar las demandas directamente por un sistema que escaneamos el escrito, escaneamos las pruebas que tenemos, un caso, por ejemplo, de divorcio, la partida de matrimonio, un caso de tenencia, también la partida de los niños, todo eso escaneado. Después el Poder Judicial, por una oficina que se llama Oficina de Distribución, Recepción y Distribución de Asuntos, nos envía un correo, una constancia diciendo que se nos asignó tal número en tal juzgado, entonces vamos directamente al juzgado. Eso, claro. eso se empezó a aplicar hace un mes. Ajá. Y aparte, desde mayo, están funcionando mesas centralizadas en cada juzgado, en cada materia. Por ejemplo, los juzgados de familia, que en Montevideo hay 2 locales de donde están los juzgados de familia. Hay una mesa centralizada donde recibe los expedientes, los escritos que se presentan,
sin necesidad de agendarse. Entonces, hay que presentar un escrito, por ejemplo, una demanda nueva, o contestar una demanda, o presentar algo que relacionado con un expediente, se va a esa mesa centralizada y se presenta. En materia de trabajo también hay una mesa centralizada, en materia civil también hay una mesa centralizada, y por ahora son las tres que están funcionando. En Montevideo, también en Maldonado, existe esa mesa centralizada, y la intención que tiene el Poder Judicial es hacerlo también para todo el Uruguay. Claro. En todos los departamentos, por lo menos en todas las ciudades, en las capitales de departamentos, hacerlo. Y en esas mesas se presenta en formato papel. Se presenta en formato papel. Ajá, Entonces, claro. El Poder Judicial del Uruguay tenía un plan de digitalización de los expedientes de hace unos años, que por distintas razones, la principal de carácter presupuestaria, nunca se ha podido terminar, que todas estas aplicaciones, el tema de la aplicación, la de ingresar los expedientes vía electrónica, sin necesidad de ir a una oficina para que te den el número, Claro. que ya por internet ya te mandan el número del expediente y el juzgado que le corresponde, y todo el tema de la mesa centralizada formaban parte de eso. En teoría, el paso siguiente sería la digitalización total de todos los pasos. En algunas materias ya existe eso. En materia penal, desde el 2017, con el Código Nuevo del Proceso Penal, que estableció el proceso penal inquisitivo en el Uruguay, los juzgados nuevos tienen una oficina descentralizada también de este tipo, y los expedientes los puedes controlar por internet, y en ese expediente está todo el expediente digitalizado. Entonces, si hay una resolución del juez, o un informe de la fiscalía, o un informe de la policía sobre algún hecho relacionado con el expediente, desde la internet, desde tu computadora, lo puedes ver, bajar, imprimir. Lo tenés. Claro, así es nuestro sistema. No es necesario ir al juzgado a mirarlo, a sacar fotocopia o sacarle fotos. Ahora muchos están escaneándolo con el celular. Sí, nosotros teníamos un sistema mixto, digamos, porque teníamos, sí, dispuesto la creación de un expediente digital, totalmente digital, pero todavía no estaba implementado antes de la pandemia. Entonces, como te decía, presentábamos los escritos en formato papel y después los elevábamos a un sistema digital en forma virtual. Y con la pandemia fue como que todo se aceleró y bueno, y se digitalizó mucho más aún. De hecho, que ya no presentamos escritos en formato papel, solamente en formato digital. Y te quería preguntar, fue un tema muy cuestionado en Argentina, la celebración de las audiencias. Que en un principio se habían suspendido totalmente, ahora se están realizando en forma virtual, semi-virtual también. ¿Ustedes cómo están haciendo en relación a las audiencias? ¿Cómo resolvieron este tema, si es que lo pudieron resolver? En los periodos que hubo feria judicial extraordinaria, se suspendieron todas las actividades procesales, pero en algunas materias se autorizó la realización de audiencias. Por ejemplo, en el tema penal, en el tema de niñez y adolescencia, en el tema de violencia doméstica y de género, en esas materias que los funcionarios, los juzgados estaban funcionando casi normalmente, se hacían audiencias
a veces presencial, eso dependía de la resolución del juez de que estaba al cargo del asunto. En algunos asuntos había audiencias por vía Zoom o por otra aplicación de videollamada. Y yo, después de que se levantaron estas medidas, he tenido audiencias en materia laboral, en materia civil, las audiencias preliminares por Zoom. Hay juzgados que hacen las audiencias preliminares por Zoom, y he tenido hasta de familia audiencias también por Zoom. No en todos los juzgados, porque algunos juzgados entienden que hay que tomar las audiencias en forma presencial, y lo único que se hace es que en las audiencias vaya la parte con el abogado, y se permite entrar al juzgado solamente a esas personas, y si es una audiencia complementaria de declaración de testigos, los testigos se encuentran en el lugar específico del juzgado o afuera del juzgado, y son llamados a declarar de a uno, y entran de a uno, todos con tapabocas, con la distancia social y todo, a declarar. Claro, Pero cumpliendo la todo el idea protocolo. es de a poco hacer las audiencias por Zoom. Yo, por ejemplo, mañana tengo una también. Claro. En materia penal se han hecho mucho más. Yo no he tenido penales, pero conozco casos de colegas que han tenido en penal audiencias con suspendidos en establecimientos carcelarios, y ellos en su estudio, el juez del juzgado y la fiscal desde la fiscalía, totalmente separados, y se tomó la audiencia. Claro, y sabes, acá por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenemos subastas digitales, pero en la Justicia Nacional no tenemos subastas digitales y están suspendidas desde que comenzó la pandemia. No se hacen subastas porque la oficina de subastas está cerrado. ¿Allá pudieron realizar subastas o vienen demorados todavía desde marzo de 2020? No, los remates, y eso se fue, dependiendo de cada proceso, se fueron haciendo en su momento, y porque aparte eso es un tema que lo organiza el rematador, que es designado por la sede, y se verá, eso ve cómo organizarlo. No sé, yo no he tenido en este último año y medio remates judiciales, así que no tengo ni cómo se están organizando los rematadores en ese tema. Durante que el proceso está suspendido por las ferias, no había. Y después en los lapsos que hubo trabajo, no he hablado con ningún rematador que me haya comentado cómo hayan hecho los remates. Ha habido algunos remates grandes, pero supone, no antes, o que se ha hecho hasta por televisión y todo, pero no a raíz de la pandemia, por ejemplo. Claro. Y vos que contabas que hacías también derecho penal, acá hubo un momento el año pasado especialmente que se liberaban presos por el peligro de que se contagiaran por COVID. ¿Tomaron alguna medida similar? No, acá no se tomó una medida similar. Acá, más allá de algunos defensores de oficio y particulares pedían al juzgado que se le liberara a sus ofendidos por esa razón, no tengo conocimiento de que haya habido algún caso que se lo haya liberado por esa razón. Lo máximo que conozco es casos por razones de salud, arresto domiciliario, pero no liberación de los
de los penados por ese asunto. Sí, no, yo no hago derecho penal, pero fue todo un tema, especialmente el año pasado. Sí, Porque... Yo me acuerdo porque lo vi en la lo vimos en la prensa acá, pero acá tampoco nunca fue planteado, porque por lo que sé fue por una ley que solió eso en Argentina, ¿no? No, sí, está Sí, bien, fue pero un decreto, me parece. no era que, está bien, no era que se liberaba tampoco, es como dice él, había un arresto domiciliario, lo que pasa es que a veces no se podía, digamos, seguir y ver a la persona, ¿no? A veces es medio complejo cuando pasan estas medidas, como dice Daniela, ¿no? Sí, a veces no se puede controlar de otra Claro, manera. Lo que pasa es que las cárceles nuestras, yo no es que quiero defender a nadie que cometió un delito ni nada por el estilo, pero la verdad que las cárceles nuestras son terroríficas. No sé si es el mismo caso de ustedes. Las cárceles nuestras son, no, es netamente castigo, abandono, no es para ver si esa persona puede cambiar su vida, puede pensar lo que hizo y el día de mañana sale mejor. Realmente las cárceles son, es el abandono total de los seres humanos, ¿no? Realmente para mí las cárceles no tienen que ser un castigo, a pesar de que vos cometiste un delito, obviamente, que hay una pena, pero no es simplemente ese castigo, ¿no? Tendría que ser, además, que esa persona se pueda reinsertar después en la sociedad una vez que sale, que eso es lo que eso es lo que yo veo, ¿no? Que hay mucho abandono, no sé cómo es en Uruguay. No, acá el sistema carcelario de Uruguay desde mucho tiempo de atrás para ahora se ha sobrepoblado por leyes que han endurecido las penas y que han resuelto todos los gobiernos democráticos después de la dictadura para acá. Eso, todos los gobiernos han endurecido algunas penas, de otros han endurecido otras penas, y las cárceles se están llenando, hay muchos penados. La única diferencia ahora es que, comparado con otras épocas, ahora hay mucho más porcentaje de personas penadas con condena firme de sentencia penal que personas que tenían prisión preventiva. En una época era 70-30, o sea, 70% de personas que tenían prisión preventiva, algún tipo de prisión preventiva. Ahora es al revés, es un 70, casi 80 de penados, cumpliendo las penas que resueltas por los jueces, y 20% de personas que están cumpliendo alguna prisión preventiva, tipo de prisión preventiva, porque como el Código Proceso Penal nuevo, alguna de esas penas a los primarios se les permite cumplirlo con arresto domiciliario o libertad vigilada, de penas menores a cierta cantidad de años, que antes eran 6 años, ahora por una ley se bajó a 4 años. Claro, no se hacen efectivos, digamos, esa... Claro, esa libertad vigilada y ese arresto domiciliario se cumplen. Si no se cumple, por alguna razón, el juzgado de ejecución y vigilancia del penal ordena directamente que la persona vaya a cumplir la pena en la cárcel. Entonces se controla todo eso, pero en No, principio... Eduardo, lo que yo te preguntaba era si hay alguna intención de una reinserción de, digamos, de las personas que cometen delitos y están dentro de la cárcel, como se hacía antes acá también, que se les daba trabajo, un oficio. Sí. Hay muchos que, No. la gran mayoría estudia para abogados, vamos a ser sinceros, dentro de la facultad. Lo que pasa es que hay una franja de gente que no tiene una secundaria, que tampoco puede acceder a estudiar una carrera universitaria. Eso es lo que yo te preguntaba, si hay... No, hay programas que ya han venido desde hace tiempo
distintos ministerios del interior, digo que es el ministerio que se encarga de las cárceles en el Uruguay, que se llama el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el que administra las cárceles, que hay programas de reinserción de las personas privadas de libertad, donde se les enseña, y los que no tienen escuela, hacen la escuela, después algunos empiezan a hacer secundaria, y algunos hasta empiezan a estudiar, y eso también los redimide en días para poder después reducir la pena. Y también si trabajan en las cárceles, también dependiendo de la cantidad de días trabajados, tienen también reducción en la pena. En la pena. Claro, porque a veces lo que no entiende la gente, que a veces... que por una ley del año pasado, a determinados delitos no se le aplica, pero a la mayoría de los delitos se le aplica. Claro, porque a veces lo que uno tendría que entender, ¿no? Que a veces uno pide más pena, que sea más severo, XXX, y lo que tenemos que entender es que esa persona, uno tiene que lograr la reinserción de esa persona a la comunidad, y que después cuando salga de la cárcel, pues ya que sea por sus antecedentes, XX, que nadie le va a querer dar trabajo, porque lamentablemente es así, que esa persona pueda encontrar un trabajo para que no vuelva otra vez ese círculo vicioso de que vuelve a delinquir, porque si no, ¿cómo va a vivir? Nadie le da trabajo, no está preparado. Entonces, es eso, tener un poco de humanidad, digamos, para entender de que esa gente, cuando sale, lo ideal es que consigan un buen trabajo para que corten esa, digamos, esa vuelta. Si no tienen un trabajo, yo no digo pobre, pero digo, ¿cómo van a poder vivir, sobrevivir, si no tienen un ingreso? Acá ha habido algunas experiencias con sindicatos, personas que han entrado a trabajar, por ejemplo, con el sindicato de la construcción, con el sindicato del mar, el sindicato de los trabajadores del mar y ramas afines, que son los pescadores, que hay gente que ha salido a trabajar, y que muchos de esos han salido después libres, que se han quedado trabajando, y esas personas, un gran porcentaje de esa gente no volvió a cometer delitos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que eso es magnífico. Perdón que me meta, que está ahí Daniela haciendo la entrevista, y muy bien. Yo lo que siempre admiro, ¿no?, de los hermanos uruguayos es esa prolijidad que tienen, y que me encanta, ¿no? Obviamente que yo amo a mi país, pero veo algunas prolijidades. Recién yo estaba escuchando que le estabas comentando a Daniela que ustedes ya tenían el sistema, pues digamos que no los agarró tan de golpe como nos agarró a varios, especialmente nosotros acá en Capital Federal, porque en Provincia de Buenos Aires nosotros ya teníamos el token, teníamos algo. Pero ustedes, como recién le estaba contando a Daniela, ¿ustedes hace cuánto ya que tienen toda la parte virtual? Porque Brasil creo que ya es todo, Brasil ni siquiera, que después va a venir acá también una querida amiga, que Daniela también la convocó, el sistema en Brasil es todo virtual, ¿no? No existe el papel. Ustedes, por lo que me estaba escuchando atentamente, sí, ustedes todavía tienen papel. Todavía tenemos papel. Nosotros del año 92 en adelante empezamos con un sistema de sistematización y computarización de los asuntos. Ah, qué bueno. Teníamos que ir a una oficina, en principio era con un pendrive, con todos los datos, y los funcionarios de esa oficina del Poder Judicial lo cargaban en una hoja y nos daban diciendo en qué juzgado y nos correspondía ir a presentarlo. Después, más adelante, esa oficina se digitalizó y se subía a la página del Poder Judicial. Entonces nosotros hacíamos todo ese trámite en el estudio,
ingresando se llama el preingreso. Hacíamos el preingreso, llenando todos los datos de la parte, del mandado, los datos del abogado, los domicilios, el monto, el tipo de juicio que era, si había un juicio que era por montos, los montos, qué tipo era, si era familia, laboral, civil, de paz. Eso, y vamos a esa oficina, porque todavía esa oficina todavía sigue existiendo, que se llama Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos. Presentamos toda esa documentación, el escrito con un formulario, y nos asignaban el juzgado. Y ahora el paso siguiente es que todo eso nosotros lo hacemos directamente en nuestro estudio. Escaneamos el escrito de la demanda, la prueba que tiene esa demanda, y automáticamente el sistema nos da el juzgado y el número de expediente. Y lo único que queda es ir a presentarlo al juzgado. El futuro, lo más seguro que hay después, más adelante, ya automáticamente, aunque ya el juzgado recibe una copia de eso, en la computadora del juzgado está una copia de eso, pero igual el papel, la demanda en papel la tenemos que presentar. Por ahora es así. La intención es que más adelante sea todo digital. Ya el año pasado el Colegio de Abogados del Uruguay presentó un proyecto de ley para que se permitiera hacer cierta presentación de escritos ante el Poder Judicial en forma digital. Eso está en una comisión en el Poder Legislativo, que honestamente no sé en qué estado está eso. Lo que sé que los colegas, muchos son amigos míos del Colegio de Abogados, lo están movilizando. O sea, vos lo que nos comentaste recién es que no es obligatoria la colegiación. No es obligatoria. El tema, en realidad se llama Colegio de Abogados, pero es la asociación de abogados, es el gremio de los abogados del Uruguay. Pero sí, no es un colegio como es un colegio que hace obligatoria la matrícula del abogado. Lo único que es obligatorio como matrícula es la inscripción en la matrícula en la Suprema Corte de Justicia. Sí, como era antes en el colegio público, antes del colegio público, antes de 1985, creo. Anterior todos tenían, la gente, no digo mayor, nuestros queridos amigos un poquito que nos precedieron, tenían de la corte. Nosotros tenemos colegio público. Pero, por ejemplo, ¿también tienen un tribunal de disciplina? El tribunal de disciplina funciona como un tribunal de disciplina dentro del gremio del colegio de abogados. Si uno no está afiliado al colegio de abogados, si se manda, tiene alguna falta, no lo sanciona el colegio de abogados. Lo puede llegar a sancionar la Suprema Corte de Justicia, que lo puede hasta inhabilitar, hasta desinvestir del título de abogado, como ha pasado muchas veces, y hasta de escribano, porque también los escribanos están en la misma situación. Entonces los escribanos y tanto los abogados, los que dicen, si no estás, ¿vos estás afiliado al colegio? No, yo no estoy afiliado al colegio, estuve afiliado, pero por distintas razones en realidad estoy desafiliado por una cuestión administrativa, pero nada más, pero no es por una divergencia con el colegio de abogados, más allá que también hay algunos otros grupos, organizaciones sociales de abogados que se están formando, que a raíz de todo este tema de la pandemia y de todo el tema de la digitalización, han aparecido otras organizaciones sociales de abogados, que todos los conozco, a todos los conozco de mi época de estudiante, facultad, y después de haberme recibido de abogado, porque me imagino, porque muchos me los cruzo todos los días a los juzgados.
Claro, ustedes estuvieron de feria también como nosotros acá en Buenos Aires. Nosotros tuvimos 2 semanas de feria. Nosotros tuvimos, como ya le dije a Daniela, el año pasado tuvimos desde marzo, del 17 de marzo hasta fines de mayo, una feria judicial extraordinaria. No, sí. Nosotros, sí, no, las extraordinarias no, te digo las comunes. No, y después teníamos la feria judicial menor del año pasado, que se suspendió, y después tuvimos la feria judicial mayor en enero, la de todos los años, y después, desde marzo hasta el 30 de junio de este año, tuvimos feria judicial menor y días inhábiles declarados por la Suprema Corte de Justicia, y después tuvimos 4 días de feria judicial menor. Desde el 5 de julio, o sea, va a ser un mes, volvimos a trabajar en forma normal. Perfecto. Yo acá leo un poco lo que dicen, lo que preguntan desde Facebook Live. Me imagino que es lo mismo. Bueno, lo mismo que nos preguntan a nosotros. Me pregunta acá la doctora Bucione, dice, ¿tardaron mucho en la pandemia? ¿Qué dicen los clientes? Me imagino que ningún cliente va a estar contento. No, Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Muchos clientes no entienden, lamentablemente no entienden el tema de los plazos. Más allá del tema de la pandemia, ya a veces también los plazos se alargan y cuesta que entiendan que hay veces, cuando hubo estas 2 ferias, no se podía presentar ningún escrito, más allá que si se presentaba, podía el juez entender, resolver, pero si el juez decía que levantaba la feria, lo resolvía, el escrito quedaba en el juzgado en una bandeja, en un casillero, esperando que se levantara la feria, como pasó en muchos casos. ¿En Uruguay hay una superpoblación de abogados también como acá o no? ¿Ustedes qué porcentaje tienen? Nosotros acá tenemos, ¿no, Dani? Somos muchos los abogados. ¿Ustedes? Por número de matrícula, debemos estar en los 16.000. Que no significa que sean los 16.000 activos, porque de esos 16.000 hay que descontar los que ya se jubilaron. Pero un tiempo se recibían unos 500 por año. Mucho también. Sí. 500 abogados por año. Y un tiempo también a los escribanos se le intentó poner el cierre de la matrícula, pero fue en el 2000 más o menos querían cerrarla y se opusieron los escribanos y no se la cerraron. Y también se reciben muchos jóvenes de escribano también. El número no lo sé, pero sé que se reciben mucho. Y es como acá, ¿no? Sos abogado y después haces todo. No, en facultad en Uruguay es diferente. Haces 4 años común y después ahí te recibís de procurador si querés, y después hacer 2 años más de derecho, de abogacía, o 2 años de escribanía. Mira vos. Sí, no es como en Argentina que tenés que ser abogado para después ser escribano. Acá es hacer los 4 años comunes, que son las codificadas y otras materias, y después haces 2 años más las específicas de cada carrera. Correcto. ¿Y vos cómo ves la justicia? Esta es una pregunta muy subjetiva. ¿Cómo ves la justicia vos en Uruguay? ¿Cómo sentís la justicia en Uruguay? La justicia la veo, voy a repetir lo que dice mucha gente, porque además que hay algunos asuntos, digo, demora muchas veces de tomar resolución, más allá del tema de las garantías que tiene que tener un proceso, pero a veces hay procesos que se demoran mucho tiempo,
y ahí que se podría modernizar algunas cosas para que los procesos demoren menos, o algunos procesos capaz que acá está en discusión, por ejemplo, que los escribanos hagan divorcios o los escribanos hagan otras materias de derecho. ¿Pero ellos pueden hacer divorcio? No, acá no. No, acá No, también, no te preocupes que acá también los escribanos proyecto, quieren no, meterse con las sucesiones, con los divorcios, no, acá no te preocupes que acá. Acá sucesiones pueden hacer, sí. ¿Ah, Pero sí? sí, pueden hacer. Acá hay un proyecto de ley, ya ha habido varios, pero ahora se volvió a plantear, porque cuando termina la legislatura, esos proyectos caen y tienen que volverse a presentar de nuevo los proyectos. Se volvió a presentar un nuevo proyecto con algunas modificaciones de que los escribanos hagan divorcios, y que está apoyado por la Asociación de Escribanos del Uruguay, el gremio de escribanos del Uruguay. Eso es discutible, que hagan divorcio. Ese proyecto terminan algunas cosas planteando que igual tenga que tener la intervención de un abogado, también igual. Pero lo único que hace es facilitar los plazos para contestar demandas y en algunos casos, si hay demanda de contestación conjunta, sean mucho más rápido de lo que son ahora acá. Pero hay otros juicios que a veces se demoran por la propia organización que tiene el Poder Judicial. Acá. Lo burocrática, ¿no? Lo burocrático, Claro, que es el... Sí. Sí. Temas Y acá por nos ejemplo, pasa. temas de derecho de trabajo a veces demora porque, más allá que en el tema de derecho de trabajo, las notificaciones que hacen de las demandas de los trabajadores a las empresas los hacen bastante rápido, pero a veces se demoran, más allá que por la ley tienen 45 días para verificar las audiencias de los jueces para en materia laboral. A veces tienen tanta agenda los jueces laborales que la demanda, las audiencias a veces no son enseguida, demora mucho tiempo en llevarse adelante. En un tiempo, cuando en Uruguay hay una ley desde el 2009 la ley de proceso laboral, que agilitaba el proceso laboral en relación al tema del derecho laboral. Y en principio empezó a funcionar bastante bien y se resolvían los juicios lo más rápido posible. En 20 días estaba resuelto un juicio laboral, por ejemplo. Y ahora En 20 días. Claro, En 20 días estamos hablando un despido. Ustedes tienen despido sin causa, despido arbitrario, despido con causa. En 20 días se resolvía. En el juicio, porque hay dos tipos de proceso laboral, los de menor cuantía y los de mayor cuantía. Los de menor cuantía, que es hasta cierto monto de dinero, todos hacen una audiencia sola. Se le debe dar traslado de la demanda a la empresa, y la empresa tiene 10 días para contestar. Y cuando empezó a funcionar ese sistema, los jueces tenían audiencias bastante libres, entonces fijaban la empresa contestaban y fijaban las audiencias enseguida. Y a veces se demoraba 20, 25 días, y aparte ellos tienen un plazo para dictar la sentencia por esa ley, y a veces la dictaban en la misma audiencia o en menos de una semana. Ah, qué bueno. La verdad que nada que ver. Vos parecía que me estás hablando del século y yo te estoy, la verdad, rapidísimo, ¿no, Dani? Eso
Eso cuando empezó a funcionar el sistema, por ejemplo, con el sistema de la ley, que se llama la ley 18.572, la ley de proceso de abreviación de los procesos laborales, que sacó el proceso laboral de la esfera del que era el Código General del Proceso Uruguayo, y estableció ciertos procesos para los juicios laborales. Entonces se agilitaba el proceso laboral. Pero ahora, aunque duren menos, no duran lo rapidez que duraban cuando se empezó la vigencia de esa ley. Antes de esa ley duraban 1 año y medio, 2 años. No, es fantástico. Acá están muchos juzgados fijando audiencias para el año 2022. Como cerca febrero de 2022, pero están fijando audiencias de testigos a 1 año más o menos, así que la velocidad de la justicia uruguaya es admirable. No, en el tema laboral, porque el tema laboral tienen plazos para realizar las audiencias, y si no la pueden realizar en ese plazo, tienen que justificar porque no la hacen en ese tiempo. Y Eduardo, sé que no es lo de la charla hoy, porque bueno, te estamos preguntando de todos los temas, pero ¿cómo es, por ejemplo, una empresa despide a alguien sin causa? Sí. O sea, no invocas una causa, o invocas una causal, y la otra persona rechaza esa causal. ¿Cómo es la indemnización para un despido? En Uruguay, legalmente no está establecido el despido con causa. No hay. Es una de las discusiones que tenemos en la sala de abogados del PCNT. El PCNT es la Central Sindical del Uruguay. Yo integro la sala de abogados por el Sindicato de Obreros Textiles. Y hay compañeros, colegas que integran abogados de otros sindicatos que hacen mención al tema del despido con causa. Pero legalmente no está establecido el despido con causa. Acá cualquier empresario, empleador, por cualquier razón, puede despedir al trabajador sin causa, sin explicarle. Sí. Le puede explicar, pero no, la única explicación que tendría validez para una empresa y para no pagar el despido es en el caso de notoria mala conducta. Claro, eso sería una causa, no, pero por ejemplo. Claro, pero es la única caso que aparte no genera el despido, y la empresa tiene que probar en el juicio que despidió al trabajador por una notoria mala conducta relacionada con el trabajo. Claro, acá vos podés despedir y tenés que pagar, digamos, 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Ustedes, sin causa no existe. Vos No, lo tenés que tener toda la vida. No, lo podés pedir, pero tenés que pagarle el despido. Ah, sí, acá es igual. No, Pensé que... le pagas el despido. Y lo máximo que se paga como indemnización por despido son 6 mensualidades, 1 mensualidad por cada año trabajado, si sos trabajador mensual, y 25 jornales por año, hasta 6 mensualidades, que son 150 jornales. Con las incidencias de distintos rubros, como son salario ocasional, licencia no gozada, el aguinaldo, horas extras, y si hay otras partidas salariales, las partidas salariales que correspondan, dependiendo del grupo salarial que sea el trabajador. Si hay un derecho adquirido, de algunas partidas también se tienen que incorporar. A ver, no me quedó claro. ¿Cómo es el despido? Por ejemplo, esta persona, ¿cuánto le tiene que... Hasta 6 sueldos les tiene que pagar, nada más? Sí, si una persona trabajó, por ejemplo, 5 años en una empresa, tiene que considerar
una mensualidad por cada año trabajado o fracción de año trabajado. Si trabajó 4 años y medio, tenés que contar por Sí, un sí, año, sí, por 2 años, por 3 años, por 4 años, por correcto. 4. Y por el quinto, en la mitad del año, otra mensualidad más. 5 Perfecto. mensualidades. Hasta llegar al máximo, que son 6. ¿Pero por qué el máximo son 6? Si una persona trabajó 20 años, ¿le corresponde No, 6? no, está establecido por una ley de la década del 40, sí. Ah, si una persona trabajó 20 años y la despiden sin causa, ¿le tienen que pagar 6 sueldos? Los máximos son 6 sueldos. Más Entonces, todos los otros rubros que le pueden deber. entonces, a ver si yo te pregunto, Eduardo. Entonces, mucha gente no llega al máximo, llega a los 6 y se va o no, o sigue trabajando. No siguen trabajando, muchos siguen trabajando, y, bueno, y si los despiden, lo despedirán, y si no hay acuerdo en el Ministerio de Trabajo, porque siempre hay una audiencia de conciliación previa antes de iniciar el juicio, para llegar a un acuerdo sobre los rubros que se le va a pagar o no, y si no hay acuerdo, se abre la vía judicial. Entonces, pero legalmente el máximo establecido son 6 mensualidades o 150 jornales. Correcto. No, la verdad me sorprende. Entonces, para la empresa, tener una persona que está trabajando muchos años, en cualquier momento, si lo quiere despedir, si no es un buen empleado, lo despide y tiene ese costo nada más. Tiene el costo de eso, más si va a un juicio, las actualizaciones por el IPC e intereses del comienzo, desde el momento que sucedió el hecho del despido. Ah, correcto, correcto. Bueno, y los rubros que uno presenta una demanda, al momento de presentar la demanda se actualizan, y los jueces están obligados a hacer la liquidación y actualizar los rubros aparte. correcto, sí, pero es una base un poco pequeña para lo que yo veo, pero bueno, Bueno, lo distinto. nunca estuvo discutido en el Uruguay, Mira vos. desde que se creó por la ley, cuando se crearon las leyes de despido, primero para los trabajadores mensuales y después para los jornaleros, nunca hubo una discusión de aumentar los meses de mensualidad. Sí hubo de otros rubros, por ejemplo, para horas extras, que sí hubo un aumento en los porcentajes que se pagaban, pero, por ejemplo, los ¿Y despidos nunca ustedes, se... la tasa de desocupación es alta? ¿Cómo están? Ahora, con el tema de la pandemia aumentó, pero antes de la pandemia estaba controlada. Había aumentado un poco en el 2019 y el 2020, se mantenía, pero con la pandemia aumentó. Sí. Lógico. Hubo Bueno, un récord, gracias, Eduardo. ¿Cómo? perdón, Andrea, quería aclararte. Hubo un récord durante la pandemia, en la primera parte de la pandemia, y ahora también, pero en Uruguay en el marzo del año pasado, hasta unos meses después, más allá que no hubo confinamiento, no hubo confinamiento obligatorio, como lo sucedió a ustedes o en otros países, sí. Se cerraron muchas empresas, y entonces las empresas mandaban lo que nosotros mandamos, se llama el seguro de paro, y se creó después por ley un seguro especial por el tema del COVID, también, que ese seguro de paro cubre a los trabajadores 4 meses de su salario, no de todos sus salarios, un porcentaje de su salario, dependiendo si es una persona sola o si tiene un núcleo familiar atrás. Claro, si tiene una carga de familia, sí. Claro, es un porcentaje mayor. Pero después de esos 4 meses, si la empresa no vuelve a trabajar,
se genera un despido indirecto. Y aparte del despido, el trabajador tiene derecho a cobrar 2 meses más de seguro de paro. Digamos que el costo laboral es un costo laboral bajo comparado con nosotros, con Argentina. Más allá que las cámaras empresariales del Uruguay dicen que es un costo laboral alto. El empleador siempre va a decir que es alto. El empleador tiene que pagar algo de más y para siempre. Lo mismo que para el trabajador, ¿no? Que se va a sentir que ahora, está... esta semana comienzan, en Uruguay se negocian los salarios por rama de actividad y hay pautas fijadas por el gobierno y hay, cada sector, los empresarios, los trabajadores, van con distintas pautas. Y las pautas del gobierno, este gobierno, no son muy alentadoras, y los empresarios van a la baja de esas pautas. Y entonces que comienza el noveno Consejo Salario del Uruguay, digo, se van a fijar convenios colectivos por rama, dependiendo de la rama, de 2 o 3 años o de 1 año, fijándose los aumentos salariales cada 6 meses, o dependiendo de la fuerza que tenga el sindicato, negociando con las empresas las pautas salariales. Y el sueldo de ustedes en dólares, ¿no? Hablemos el mínimo. ¿Eso más o menos lo tenés? ¿Tenés una idea del mínimo que ustedes tienen en dólares? El mínimo son un poquito más de $400. Sí. Son 16.000 y algo de pesos uruguayos, que a los 45 pesos que está el cambio son 400 y algo de dólares. Sí, vos fijate que a nivel de Latinoamérica somos el primero o segundo que está con el sueldo mínimo más alto, una cosa así. Sí, totalmente, totalmente. Sí, nosotros no creo que tengamos esa base. No creo, porque estamos hablando 18.000 por 4. Es imposible. Ese sueldo, casi 80.000 pesos, sueldo mínimo, nosotros no sé cuál es la... No recuerdo ahora para decírtelo, o no lo quiero decir porque me da un poco de vergüenza. Quería hacer que la que no me acuerdo. Hay que decir, digo, y yo voy a ser objetivo, para ya que tengo mi corazón político partidario. ¿Dónde lo tenés el corazón? ¿Dónde lo tenés el corazón? En la mano izquierda. O sea, no te gusta, este presidente no te gusta mucho. No me gusta, lamentablemente. Y tengo muchos amigos que son de ese... No, me imagino, como tenemos todos, viste, que tenemos de todos los colores. Que muchos capaz que muchos están viendo esto, pero igual. Sí, seguro. Desde 2005 hasta el 2020 hubo un aumento constante de los salarios mínimos nacionales, que hicieron que, por ejemplo, Uruguay ahora tenga ese valor, que fue fijada, el salario mínimo nacional fue fijado, se fija una vez por año, el mínimo nacional. Y se tomó en cuenta el costo de vida y el IPC, el costo de vida, para fijarse el mínimo nacional. Y las variables, esos están fijadas desde hace años, y todos los años aumentando el precio. Ya nosotros sabíamos que, por ejemplo, para el 2020 el salario mínimo nacional iba a ser 16.000 pesos, y ahora 16.000 un poco más, es por el costo de vida. No, la verdad que sí, la verdad que te felicito porque que tengan ese salario comparado, igual es caro Uruguay comparado con Argentina, sí, ¿no? Es mucho más caro. Eso sí, es más caro por la dimensión que tiene nuestro país comparado con ustedes, con Brasil y con...
Nos No, cuesta Brasil no. Brasil nos mata a todos nosotros. No, pero digo por el tema de los costos que tenemos nosotros, los tenemos que triplicar para que, más allá que muchas veces esos costos, capaz que se pueden bajar algo, pero siempre nos matan. Y nos mataron ahora 3 meses seguidos, aumento de combustible, por ejemplo. ¿Cuánto está el combustible? Te estoy preguntando todo, parece que me estoy queriendo ir para Uruguay. Te estoy preguntando todo. Casi 71 pesos la nafta. ¿Cuánto? 71 pesos la nafta. ¿Y vendría a ser en dólares eso? Y hace los 45, casi $1 y medio. Claro. Tenemos la nafta más cara la nafta más cara del Uruguay, de Latinoamérica, digo. De Latinoamérica, sí. Sí, claro, los costos. Digo, esa es. Sí, vemos ahí nuestros queridos países, ¿no? Vemos como están un poco castigados, pero la verdad que te felicito, la verdad que tu país está bien, vamos a ser sinceros. Lo importante es el sueldo del trabajador. No estoy muy de acuerdo con... Ese es el sueldo mínimo. Es el sueldo mínimo nacional para un trabajador que trabaje 8 horas diarias. Después, en las actividades, en los distintos grupos de actividades, establecen distintos salarios mínimos. Por ejemplo, pero el mínimo, que si no hubiera un sector de actividad donde hubiera un convenio colectivo, tendría que ser ese salario mínimo para el trabajador. Más allá que algunos empresarios no lo pagan, pero digo... ¿No lo pagan? No te puedo creer. Hay casos que no lo pagan. No lo pagan. Digo, pero en las empresas y en los sectores de actividad donde hay convenio colectivo y sindicatos fuertes, lo pagan. Lo pagan porque surge la denuncia de incumplimiento de los convenios colectivos, que se termina en el Ministerio de Trabajo en una comisión bipartita entre la empresa y el sindicato resolviendo el tema. Y si no hay acuerdo, interviene el Ministerio de Trabajo. No, totalmente. Bueno, veo que protestan los empresarios como acá, igual, pero realmente que tienen un buen sueldo. Por ahí la de la indemnización por el despido incausado es un poquito bajo, pero bueno, tiene toda una justificación, ¿no? En el país. Sí, de la década del 40, cuando se creó todo el sistema de protección de los derechos del trabajador, que fue ahí, en la década del 40, donde se creó los consejos salarios, donde se discutían los salarios, y se resolvió el tema de la indemnización de los trabajadores, que más allá que ya venía una norma que podría ser, se aplicaba, que era en el viejo Código Civil de Tristán Narvaja, de 1860 y pico, que se podía hacer, pero era nada comparada con lo que se resolvió después en esa ley. Se estableció esa ley, y como yo te dije antes, nunca se volvió que yo me acuerde, y ni en la facultad discutiendo con los profesores, yo me acuerdo discutiendo el tema de la indemnización, nadie planteó por qué tampoco. Nunca, no sé, honestamente no sé, porque nunca, nadie se puso a pensar que podía ser muy poco para un trabajador que trabajara 20 años, cobrar 6 mensualidades. Claro, por ahí no es tan común el despido sin causa. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Es muy común. Es muy común, es muy común. Han habido hasta despidos hasta por WhatsApp. Mañana no vengas, mensaje de WhatsApp. Ya ni siquiera hace una carta de documento, nada. No, aparte de la carta de documento acá, no digo, gastar lo que más parecido que sería la famosa carta de documento. Ustedes
sería un telegrama colacionado, se utiliza para comprobar que la empresa no lo está despidiendo a un trabajador, sino que el trabajador hizo un abandono de trabajo, que es una de las otras causales que no generaría el despido. Pero, claro. pero si una empresa quiere despedir al trabajador, puede mandar un telegrama colacionado, mandarle una nota, dejarle una nota en el casillero una nota en el casillero de su trabajo, decirle mañana entrega tu uniforme al encargado o recursos humanos. Y claro, y cuando vos hablaste del seguro de paro, una cosa así, vendría a ser como el subsidio de desempleo, ¿o no? Sí, es un subsidio de desempleo, sí. Claro, porque nosotros tenemos, el nuestro es antigüedad mayor a 3 años, bueno, tiene un mínimo y un máximo, que es 1 año, cuando tenés una Claro, antigüedad. Acá tenés que tener, para que te corresponda, me olvidé de aclararlo y lo Sí. complemento. Acá tenés que tener, por lo menos, haber trabajado 1 año en la empresa y generar por lo menos 6 meses de aportes a la seguridad social para generar el despido, el seguro de paro. El seguro Y de paro. a los mayores de 50, hace unos años, en 2009, se incorporó que en vez de ser 4 meses, sean 1 año de seguro de paro. Ah, qué bueno. Entonces los mayores de 50 años tienen un año de seguro de paro y hasta pueden tomarse en cuenta ese año de seguro de paro como aportes para la seguridad social. Porque pasaba muchas veces que trabajadores y trabajadoras que tenían 58, 59 años, Ella se podía jubilar, sí. las empresas los despedían, o los mandaban el seguro por 4 meses y después, entonces ahora los tienen que mandar al seguro de paro por 1 año y después, si no vuelve a trabajar, lo despiden. Claro, pero puede ser alegando abandono, o un 241, como hacemos acá cuando hay intenciones de las dos partes. El trabajador puede, el seguro de paro puede, si la empresa lo cita para trabajar en cualquier momento dentro del año, el trabajador se tiene que presentar a trabajar. Si no se presenta a trabajar, le da de baja ese seguro de paro, lo puede considerar como abandono de trabajo y no le corresponde, y ya no genera más no le genera despido, y el restante seguro de paro queda ahí. Claro. El trabajador, muchas veces los trabajadores que pasa acá es, por ejemplo, los que tienen el común de 4 meses, a los 2 meses empiezan a preguntarle a la empresa si lo van a volver a trabajar, y lo que hacen, se presentan diciendo que hay un despido ficto, porque la empresa no los toma a trabajar. Entonces generan el despido ficto y generan los 2 meses más de despido y después el tema del despido, o si se resuelve el ministerio de trabajo o un juzgado, se resuelve. Ah, esos 4 meses del subsidio por paro lo quieren meter dentro de la indemnización, lo comparan con la indemnización. No lo meten, Ah. no se mete. Ah, Son diferentes, son por afuera del despido. El despido corre por su lado. Lo que a veces algunos, a los 2 meses, a los 3 meses de estar trabajando, si la empresa no los toma, pueden intimar a la empresa que los retomen
para trabajar, y si no lo tomas, se puede configurar un despido, que se llama un despido ficto. Sí. Y entonces, ahí el trabajador inicia todo el trámite prejudicial, que es el Ministerio de Trabajo, y el judicial, que es en el juzgado. Y el despido, si se configura el despido, el trabajador en parte tiene un derecho, una reserva del derecho al despido por 1 año, que es un trámite ante el organismo de seguridad social que se llama Banco de Previsión Social en el Uruguay, que tiene un derecho a reserva del seguro de paro. Si no lo tomó, o puede tomar parcialmente por el resto. Correcto. Que es una decisión después administrativa del organismo de seguridad social si le da el derecho a reserva o no. Correcto. No sé si ahí, Dani, yo te dejo seguir con... Yo creo que pobre le hemos preguntado de todo. Y nada más que agradecerle a Eduardo que hoy nos haya acompañado, que pudimos conversar y aprender un montón de cosas. Un montón, un montón. Esto es lo lindo de estas charlas, porque intercambiamos costumbres, intercambiamos ideas, y bueno, y especialmente, ¿no es cierto?, con un amigo del vecino país de Uruguay, al cual le tenemos muchísimo cariño. Así que... Bueno, espero, Eduardo, gracias. que cuando te volvamos a convocar, que vengas, porque realmente uno parece que no hay muchas diferencias, pero sí, tenemos muchas diferencias, y está buenísimo esto ahora que podemos aprovechar por estos medios virtuales, ¿no, Dani? Sí. Poder vernos con todos, que la verdad que es maravilloso. Es fantástico, podemos estar un rato en Uruguay, un rato en Argentina, más tarde en Perú, bueno, y esto es lo lindo de la virtualidad, de poder compartir con todos nuestros hermanos. Totalmente, Sí, totalmente. totalmente de acuerdo, y bueno, esperemos que algún día se nos permita esta pandemia, nos permita que en algún momento que se pueda cruzar el charco y tener una Sí, yo quiero ir reunión. para Uruguay, yo quiero ir a Uruguay. Vamos, Dani, vamos a Uruguay, vamos a lo de Eduardo. Ahora tenemos un amigo ya para ir. En forma presencial, y tener un encuentro tanto allá, en Buenos Aires, acá en Montevideo, y aparte ahí ya conocerían también a un gran grupo de colegas uruguayos que se sumarían a la reunión. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, gracias, gracias, Eduardo. Dani, no sé si querés decir algo más. Despedirme y agradecer a todos los que nos están viendo y escuchando, a vos, Andrea, por la invitación. Vos. Así que estoy feliz. No hubo ninguna pregunta inquisitoria, ¿no? Por ahí, No, ¿no? lo único que preguntaban específicamente, la pregunta que te había hecho yo, Sí. más que nada era esa pregunta, viste, que estaban haciendo, que era, querían saber cómo estaba la situación con los clientes, ¿no? Que me parece que siempre están preocupados todos por eso. No, pero después todo bárbaro. No, felicitándote, obviamente, eso sí, felicitándote. El tema de los clientes es con pandemia o sin pandemia. Sí. Totalmente. Tenemos que tener Bueno. en la facultad alguna materia que nos enseñe a cómo apaciguar a los clientes. Totalmente. Me ha tocado algún cliente que he tenido que apaciguar porque estaba muy acelerado, quería todas las cosas ya, y está. Y sí, como que se enojan a veces, Sí. ese enojo que hay, que a veces muchas veces uno tiene que decir, bueno, acompáñanos, vení a ver cómo es tribunales y que vean un poco cómo son las cosas. Sí, un poco esa amorosidad que hay en tribunales, que a veces en esta pandemia, no sé si a vos te pasó, Eduardo, que
tenemos muchos amigos que realmente son empáticos y han trabajado de una manera desmedida, y otros no, lamentablemente. Vimos un poco esa empatía, ¿no? En esta etapa que tenemos de esta pandemia, con algunos amigos que sí, otros amigos que no, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Acá los trabajadores judiciales, más allá de que en todo su derecho querían que se mantuvieran protocolos sanitarios, que la Suprema Corte de Justicia tampoco los trató muy bien, porque, por ejemplo, en los juzgados no hay termómetros de control, no hay, y lo que hay es solamente alcohol en gel y tomar la distancia cuando uno va a entrar a los juzgados, y dos personas en cada ascensor de los locales de los juzgados. Después los funcionarios, y pusieron unas mamparas y nada más. Pero claro, después, sí. no. Los funcionarios, el propio sindicato de los funcionarios judiciales se ha venido quejando de ciertas cosas que le planteaban ellos de protocolos sanitarios que nunca se cumplieron a cabalidad por la Suprema Corte de Justicia. Y han puesto todo lo que podían para que en el momento que se funcionaba la justicia, funcionara. Aunque ha habido gente que decía que los funcionarios judiciales no querían trabajar, pero se nota que ellos querían, pero protegiéndose de ellos, porque aparte ellos han tenido muchos trabajadores con COVID, se han cerrado juzgados durante todo el año y medio, este año y medio de pandemia. Hubieron lapsos de juzgados cerrados porque todos los funcionarios, o casi todos los funcionarios, tenían o COVID, o estaban en cuarentena controlándose a ver si tenían COVID o no. No, totalmente, totalmente. Pasa que a veces lo que uno no pretende la presencialidad, porque es también contagiarnos todos, sino el trabajo desde sus casas. Muchos amigos lo han hecho y lo han hecho muy bien, otros lamentablemente no, y por eso es lo que uno pedía, esa empatía también con nosotros que no estábamos dentro del Poder Judicial. Pero bueno, es así la vida, ¿no? Y uno lo que pretende es eso, que haya esa empatía que necesitamos todos, ¿no? La verdad, Eduardo, gracias por estar. La verdad, gracias, Dani, por la conexión que hiciste. Y bueno, esperemos, como decís vos, que pronto nos podamos ver y que nos crucemos a Uruguay, o que vos vengas para acá y podamos estar todos juntos. Bueno, un gusto, Andrea, un gusto, Daniela, y un gusto a todos los colegas argentinos que hayan visto esta transmisión. Gracias, Eduardo, gracias, Dani. Bueno, nos vemos pronto, Gracias. Un cariño grande. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.